formación definitivamente sí considero que es de estudio. Terminé mis estudios de 5 años en una escuela regional de Bellas Artes, dependiente del INBA. Entonces puede decirse que sí tengo una educación, por decir, formal. Aunque me tocó en los años 60 la influencia de la escuela mexicana. Al terminar mis estudios rechacé las tendencias por ya estar, considerarlas demasiado ya, no propiamente caducas, pero sí que se había llegado a un límite de la escuela mexicana. Viajé en 1970 a Cuba, recién egresado de la escuela, y el impacto fue muy importante de ver la frescura en que se estaba trabajando en ese país, obviamente con influencia por la circunstancia política, influencias de los países europeos, sobre todo Polonia. Y pues eso me hizo entrar a un cambio de los enfoques de la plástica contemporánea, sobre todo en mi quehacer personal. Curiosamente fue un dibujante, si no muy bueno, pues bueno en el aspecto de que sacaba yo 10 en figura humana, fui un dibujante de la figura humana, estudiante de anatomía del cuerpo humano, etc. Entonces me parecía que perfilaba yo hacia la escuela del figurativismo contemporáneo, pero repito, salí tan un poco inconforme de la escuela que me propuse no volver a dibujar una oreja en toda mi vida y comencé a pintar de una manera abstracta. Y decíamos en relación a la aceptación de este tipo de tendencias, estamos hablando de 1970. Recuerdo que Juan Vicente Melo me invitó para inaugurar la galería del Museo de la Ciudad. Fue una exposición individual donde expuse esta nueva tendencia a la manera de un abstracto concreto, muy geometrizante. Y en 1970 la inauguré con un happening, tocando un conjunto de rock. Eso fue realmente caótico. Las críticas se vinieron como pan nuestro de cada día, porque realmente era una nueva tendencia aquí en Veracruz. La crítica fue que eso no era pintura, que era manchones, inclusive las gentes de aquella época como autoridades plásticas lo rechazaron, sobre todo con el happening del interviniendo también al mismo tiempo un conjunto de rock. Estamos hablando de 1970. Entonces esa fue la primera vez que realmente un pintor se avienta a hacer un tipo de pintura abstracta. Y la situación es que estamos hablando de provincia, ¿verdad? Porque realmente la pintura abstracta pues se inicia, por decir, con pintores, ¿verdad? 1910, ¿sí? Este pintor ruso, no es Malevich, es Kandinsky, 1910. Como veremos, no es una pintura tan moderna, pero en fin, estamos hablando de una provincia como es Veracruz, que era realmente algo nuevo, ¿no? Sí, cierto, la gente necesita dejar de manejar un poco la situación conceptual y esperar de una manera más genuina, más receptiva, sin la situación conceptual o cultural de que cada persona tiene, sino ser abierto y esperar la reacción de la sensación, del aspecto gestual, del aspecto colorístico, ¿sí? Y esperarlo, ¿no? Hay cosas muy curiosas, ¿no? A veces la parte intelectual bloquea al sujeto, ¿no? De la percepción inmediata. Y curiosamente las gentes de poca cultura, campesinos, obreros o algo, tienen una sensibilidad tan pura donde no interviene el bagaje cultural o intelectual y curiosamente, ¿no? Yo me pierdo a veces yo en mis exposiciones, a veces como un público más y
y veo a alguna gente pues humilde, ¿verdad? Y me acerco y le digo, sin decirle que soy el autor, que qué le parece. Y me dice, pues no le entiendo, pero me gusta, ¿no? Ay, ¿cómo cuál le gusta? Ah, pues a mí me gusta más este. No, no le entiendo, dice, pero me gusta, me atrae, ¿sí? Y curiosamente son los cuadros que realmente tienen más peso, ¿no? Entonces yo creo como que se espera que el observador tenga esa opción de ser partícipe también del autor, ¿no? Es un coautor, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces la imagen no más que es un puente también anímico, expresivo, en cual uno piensa comunicarse de una manera sensitiva, intuitiva, ¿no? Sin la situación intelectual, ¿no? Y para eso se necesita esa disposición, ¿no? Sobre eso, ¿qué Eso, quiere decir? eso es clásico, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Para mí es traumático y te juro que en mis exposiciones yo no quisiera estar, porque me cansa esa situación de qué quiere decir, o en esta mancha yo veo una paloma, o en esta otra mancha veo una persona que va corriendo y cositas así por el estilo, cosa que no es así, no es así. La tendencia mía actualmente es un tipo de pintura abstraccionista totalmente gestual, ¿no? Libre de la situación conceptual y de situaciones relacionadas al aspecto natural. Es una vivencia realmente totalmente expresionista, creativa, visceral si se quiere, en donde definitivamente hay situaciones de análisis, ¿no? Pero realmente la raíz es la expresión más que nada. La influencia de los surrealistas en la pintura automática fue determinante, ¿no? Los surrealistas manejan esa situación y creo que el más óptimo en esa situación del surrealismo expresivo y todo eso, yo creo que es el mismo Jean Miró, ¿no? Con esa vitalidad, con esa ingenuidad y esa expresión tan muy propia de él, ¿no? La situación del automatismo y todas esas situaciones como Masson, como Miró, todos ellos, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ver eso, ¿no? Ok. Sí, eh, yo siento que nosotros, un poco a la teoría de Jung, donde habla de esa conciencia colectiva, ¿sí? Y Jung pues era un estudioso del aspecto orientalista, y los mismos corrientes budistas hablan de una conciencia universal, ¿no? Donde lo que aparentemente descubre actualmente la ciencia siempre ha estado, ¿no? Y curiosamente está en nosotros mismos, ¿no? En esa posibilidad de ir a la parte intuitiva muy profunda del ser humano, ¿no? Y yo me he planteado, bueno, ¿qué diferencia hay entre el pintor de las cuevas de Altamira y Picasso, ¿no? Y vemos que realmente pues no hay ninguna, porque tan intuitivo fue Picasso en una percepción inmediata, con su frase, cuando dice que él no busca sino encuentra, y es el mismo principio, por decir, de los pintores de las cuevas de Altamira, ¿no? No buscaban, encontraron, ¿no? Por accidente, por intuición, por lo que sea, pero hay una similitud en cuanto a esa presión original. Hablo del original, del origen de la expresión del hombre, ¿no? A través de nuestra profundidad subconsciente, ¿no? Como hablamos hace rato la importancia de la influencia casi el surrealismo a todas las tendencias artísticas del siglo XX, ¿no? Desde la literatura, la pintura, la fotografía, etcétera, ¿no? Bueno, definitivamente por años que yo fui simpatizante y practicante de aspectos orientales, de la línea budista, me influyó mucho, por ejemplo, la caligrafía china, ¿no? De la mancha negra, del pincel negro, cómo se mueve en el espacio, cómo el mismo movimiento del pincel, la característica de la mancha, nos da la imagen de la parte subjetiva del calígrafo, ¿no? Eso realmente es maravilloso, ¿no? Un, una persona, un chino, por ejemplo, para escribir más de 5.000 caracteres, pues primero que nada tiene que ser dibujante, ¿no? Para poder expresar todo eso, ¿no?
Y definitivamente eso también me llamó mucho la atención y hay una influencia, sobre todo cuando uso los colores negros y eso que son así como para mí como algo muy especial, ¿no? La pintura negra. Y por otro lado, igual el aspecto de la filosofía sobre, digamos, la influencia de un magnífico poeta del siglo XII, este, que famoso por los haikus que hacía, ¿no? De la síntesis, ¿no? De cómo expresar con poco, 2, 4, 5, 8 sílabas, manejar un elemento poético profundo. Realmente eso se me hacía como bellísimo, ¿no? Entonces hay una influencia también, ¿no? En eso, ¿no? De cómo llegar a la síntesis. Y no nada más de los orientalistas, sino, por ejemplo, Rothko también decía, ¿no? Que decía él que más dice menos y menos dice más. Entonces, ¿cómo plantearse con menos elementos decir más? ¿Sí? Y es donde a veces el observador no capta, no se puede comunicar, ¿no? Porque él espera más verborrea plástica, si se quiere, ¿no? Y más posibilidades de codificar una imagen realista, y no puede, ¿no? Entonces, ¿cómo percibir lo menos y lo más que está y lo más que hay en el aspecto subjetivo, ¿no? Es difícil. Y difícil también para el creador, ¿no? ¿Cómo decir más con menos? Entonces sí se requiere también, como decíamos hace rato, ¿no? Parte tanto el creador como el receptor de una aptitud y una actitud, las dos cosas, para poder percibir un mensaje de ese tipo, ¿no? Ha cambiado mucho la situación de este concepto. Siempre se lo he dicho a pintores foráneos, sobre todo del Distrito Federal, la soledad que siente uno como un pintor de una tendencia abstracta aquí en el puerto, ¿no? Expone uno y no hay opiniones ni buenas ni malas, sino cero, ¿no? Como que no hay una comunicación, no hay un receptor que, que pueda inclusive negarla como una tendencia óptima, pero sí con una base, ¿no? No lo hay, ¿no? Esa es una realidad del atraso en que se encuentra la plástica aquí en el puerto de Veracruz. Es una realidad. Y no lo digo con un afán de vanagloriarme, pero soy el más viejo pintor que hace la pintura más joven en Veracruz. Qué curioso, ¿no? Y repito, no tan joven, porque estamos hablando, hace rato hablábamos de 1910, la primera pintura abstracta, ¿no? Así es, hay un atraso realmente en cuanto al aspecto teórico, conceptual, en las situaciones de las lecturas, de la plástica de la contemporánea. Definitivo es determinante la importancia de la educación en todos los niveles. En el aspecto humano, pienso que cada vez más el humano está más indefenso en toda la avalancha de imagen que recibe en la actualidad. Y creo los más afectados, si no se cuida, es en el aspecto de la niñez. Es decir, la imagen, sabemos, ¿verdad?, que las lecturas a partir de las culturas antiguas, de los egipcios, el sánscrito, todos esos lenguajes escritos, hasta llegar a la imprenta, ¿sí?, era la manera de las lecturas, por decirlo, ¿no? Pero en la actualidad las lecturas cada vez se hacen más complejas en la imagen de los medios de comunicación. Si el personaje, si el humano no sabe manejar lo que es los íconos contemporáneos, pues entonces está indefenso y queda atrapado por la manipulación que hay definitivamente en los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia, decíamos, de los niños en que aprendan a leer esas imágenes, esos íconos plásticos? Porque tienen que llevar una disciplina, ¿no?, de la lectura de esos territorios creativos. Se aprenden a ser analíticos en el aspecto de la observación, de la sensibilidad,
y cómo los colores influyen, las líneas influyen, las manchas influyen, expresan, hay un mensaje, en fin, toda esa parte tan subjetiva que hay en una imagen plástica, tienen que aprender los niños, digamos, esa manera de percepción. No porque llegaran algún día a ser creativos plásticos, o por qué no, podía ser, o hasta arquitectos, escultores, diseñadores gráficos, etcétera. Pero es importante que tengan una disciplina del aspecto de las lecturas de esos códigos. Y cuando hablamos de los códigos de lectura, y eso, pues si nos metemos al aspecto de la semiótica de la imagen, nos metemos a cosas realmente muy profundas, ¿no? Y que tiene que saber manejar todos esos elementos, todos esos conceptos de la imagen, el hombre contemporáneo, ¿no? Para estar en un momento de tener la libertad de aceptar o rechazar, ¿no? Y evitar así a veces la misma manipulación hegemónica que hay en el aspecto de esta cuestión contemporánea, ¿no? En relación al aspecto del mercado de la pintura abstracta, curiosamente, a partir de... Yo no me puedo quejar de la venta de cuadros aquí en Veracruz, pero a partir de 1980, cuando hubo un cambio económico, sí se vino abajo la posibilidad de venta. Pero sí he vendido yo pintura abstracta aquí en el puerto de Veracruz. Lo curiosamente es gente que nunca pisa las galerías. Es más, los invito a exposiciones y no van. Pero me buscan cuando necesitan cuadros para sus casas y cosas para regalar, etc. Entonces, sí hay disponibilidad sí hay recepción a la pintura moderna, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero claro, es un tipo de gente de clase media, media alta, ¿verdad? Que sí consume este tipo de obra, ¿no? Entonces, como verás, por ejemplo, es un collage, ¿no? Cojo el papel de color, tengo que ir recortando, no hay brocha, pero sí hay color, hay espacio, hay ritmos, pero es una manera de ir concretando, haciendo síntesis con pocos colores, ¿sí? Sobre todo primarios, secundarios nada más, y el negro, y sobre eso me baso, ¿no? Es totalmente geométrico, pero siempre llegando a situaciones de síntesis, ¿no? Como veremos aquí, ¿no? Entonces esta nueva tendencia que estoy haciendo, ¿sí? Es a partir de llegar a otra situación de la pintura abstracta, ¿no? De una síntesis de color, de forma y de espacio, ¿no? Eso es todo lo que estoy haciendo últimamente, que es muy diferente a la cuestión lírica, gestual, ¿no? Sino aquí ya implica más el aspecto de la razón, de la composición, de los elementos de síntesis, de colores primarios, secundarios. Es así como trabajar, sacar al máximo con pocos elementos, ¿no? Entonces es un poco complejo y difícil, ¿verdad? Expresarse con dos colores, expresarse con dos o tres espacios, y cómo conjugar, cómo amarrar, ¿no? Como decimos nosotros, cómo amarrar esos elementos en mi territorio plástico, ¿no? Es lo que estoy haciendo actualmente. O sea, me salí ya del aspecto lírico para entrar a elementos más concretos, ¿no? Es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no?